¿Te gustaría saber siempre la herramienta correcta para reparar tu memoria USB dañada y así aumentar la efectividad en tus reparaciones? Pues quédate hasta el final del video, pues te mostraré una estrategia que utilizo siempre y que no encontrarás en ningún sitio para garantizar reparaciones exitosas. Primeramente, agradecer al grupo de Telegram de reparación de memorias USB de Cuba, sobre todo a su administrador Reinier Reyes, por darme el material para este video. El enlace para que se unan a este grupo estará en el primer comentario fijado. Dicho esto, comenzamos la reparación de hoy, pues ya tenemos la memoria conectada a la PC. Y la misma, como pueden observar, se encuentra sin formato, y ya he probado todo lo posible y no se deja formatear. Así que vamos a abrir el Chip Genius para ver los datos de la USB. Y veríamos que serían los siguientes. Chip controlador sería Chipbank, con número CBM2199A. Un controlador que data del 12 de diciembre de 2017. Y con Flash ID de Micron. La herramienta que utilizaremos será la AP Tool V7100 de marzo de 2019. Pero ustedes seguramente tendrán la duda de por qué siempre sé cuál es la herramienta correcta si para Chipbank hay muchas. Pues ese secreto se los diré en el día de hoy, y no es más que hay que basarse en la tabla de solucionadas, que son las memorias USB que ya han sido reparadas con anterioridad y el resultado ha sido archivado. Les explico qué son las tablas de solucionadas y en qué consiste esta estrategia. Veríamos este comprimido de las solucionadas, el cual lo vamos a extraer. Si abrimos la carpeta, veríamos en formato PDF todas las memorias solucionadas clasificadas por controladores, y ahora te dejaré con los suscriptores de la semana pasada. En este caso vamos a abrir Chipbank, que es la que nos toca en el día de hoy. Al abrir, nos encontraremos con los siguientes datos por columnas: el número del controlador, el Flash ID y su chip de memoria, el fabricante y la herramienta con la que se reparó y el firmware final. ¿Qué haríamos entonces nosotros teniendo en cuenta los datos del Chip Genius? Ya sabemos que es Chipbank. Una vez en el PDF correcto, verificamos el número de controlador en el Chip Genius. En este caso sería CBM2199A. Así que nos vamos al PDF y apretamos la combinación Control F y nos saldrá un buscador. Y escribimos 2199A porque es el número que nos da el Chip Genius en nuestro caso. Y nos dice que se encuentran 5 resultados de solucionadas para este número de controlador. Para una mayor efectividad, vamos a chequear si el Flash ID de nuestro Chip Genius está en una de estas solucionadas. El Chip Genius nos muestra Micron 2CC4083. Así que intentaremos buscar en el PDF algo similar. El primer resultado es 2CA40, así que no es igual. El segundo resultado es lo mismo, 2CA40, no coincidiendo. El tercer resultado es para Intel, así que lo descartamos rápidamente porque el nuestro es para Micron. El cuarto resultado es 12C4083, exactamente el que estamos buscando. Así que miramos la herramienta que se utilizó buscando la columna de la misma y nos dice que fue con una UMP Tool y una AP Tool de 2019. En este caso utilizaremos una AP Tool de 2019 que es similar a esta, a ver qué sucede. Extraemos como siempre y ejecutamos el instalador como administrador. La memoria USB es reconocida al instante y tan solo daremos en el botón de Start a la derecha
para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gustan las reparaciones y mucho más, te invito a que des like a este video y te suscribas al canal. Nos salen estas letras de color azul, indicando una reparación exitosa. Ahora cerramos la AP Tool y nos vamos al explorador a comprobar. Y como pueden apreciar, la memoria USB estaría reparada sin problemas y completamente funcional. Así que ya saben cómo ejecutar esta estrategia para que les sea más fácil a partir de ahora para las futuras reparaciones. Pero este comprimido de las solucionadas lamentablemente no lo dejaré en el primer comentario fijado, pues para obtenerlo deberán seguir unos pasos, los cuales detallo a continuación. El paso 1, estar suscrito al canal de forma pública. El paso número 2 será unirte al grupo de reparadores de memorias USB de Cuba y escribir en el primer mensaje de saludo a Reinier y al grupo con la frase "vengo de parte del canal DTEC USB". El paso número 3 es darle like y dejar un comentario en este video. El comentario deberá decir la frase "ya me suscribí". Y solamente si cumples con estos 3 pasos, los cuales voy a verificar detalladamente, puedes escribirme a mi correo electrónico, que el cual se encuentra en la descripción de este video, pero igualmente te lo detallo, daimel.rivera@outlook.es, para recibir el comprimido por vía correo. Los pasos son fáciles de ejecutar y este comprimido es oro puro para sus futuras reparaciones. Así que reparador, espero ejecutes los pasos y recibas este regalo que Reinier y un servidor quisimos darte en el día de hoy. Y te dejo más videos sobre reparaciones sobre este controlador Chisbank que seguramente será de tu agrado.